¿Ya notaste que la Biblia usa 3 nombres diferentes para el mismo pueblo y nunca explicó la diferencia? Hebreos, israelitas y judíos aparecen en las Escrituras como si fueran sinónimos, pero no lo son. Y entender esta diferencia va a cambiar completamente la forma en que lees la Biblia. Hoy vas a aprender de forma simple y clara por qué Abraham era hebreo. Vas a descubrir cuándo exactamente los hebreos se convirtieron en israelitas. Y vas a entender cómo surgieron los judíos. Cada nombre cuenta una historia diferente. Cada término revela un momento específico de la historia bíblica. Y cuando termines este video, vas a notar detalles en las Escrituras que nunca notaste antes. Prepárate porque en los próximos minutos vas a aclarar uno de los mayores misterios de la Biblia de una vez por todas. Vamos a comenzar desde el principio. La primera vez que la Biblia llama a alguien hebreo es en Génesis 14, versículo 13. El texto dice: Entonces vino uno que había escapado, y lo contó a Abraham el hebreo. ¿Pero por qué Abraham era hebreo? ¿De dónde vino ese nombre? La palabra hebrea es Ivri. Significa el que atravesó o el que vino de más allá. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad de Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Dios lo llamó para salir. Génesis 12, versículo 1, registra el llamado: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham obedeció. Tenía 75 años cuando salió. Atravesó el río Éufrates. Fue a Canaán, del otro lado del río. Por eso pasó a ser llamado hebreo, el hombre que atravesó, el extranjero venido de más allá del río. Pero hay otro detalle importante. Algunos estudiosos conectan el nombre con Heber. Heber fue un ancestro de Abraham. Génesis 10, versículos 21 a 25, muestra la genealogía. Sem engendró a Arfaxad. Arfaxad engendró a Sala. Sala engendró a Heber. Heber tuvo un hijo llamado Peleg. Y del linaje de Peleg vino Abraham. Entonces hebreo también puede significar descendiente de Heber. De cualquier forma, el término marcaba una identidad específica. Abraham era diferente. Era extranjero. No tenía tierra propia. Vivía en tiendas. Se movía constantemente. Hebreos 11, versículo 9 describe: Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Esta era la esencia de ser hebreo. Ser peregrino. Ser extranjero donde quiera que estuviera. No pertenecer a ningún lugar de este mundo. Y esta identidad pasó a los descendientes. Isaac, hijo de Abraham, también era hebreo. Jacob, nieto de Abraham, igualmente hebreo. José, bisnieto de Abraham, era llamado hebreo en Egipto. Génesis 39, versículo 14, registra a la esposa de Potifar diciendo sobre José: Nos trajo un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Génesis 41, versículo 12, identifica a José como joven hebreo. Cuando la familia de Jacob descendió a Egipto, eran 70 personas. Génesis 46, versículo 27, confirma: Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. En Egipto se multiplicaron. Éxodo 1, versículo 7 dice: Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Pero los egipcios continuaban llamándolos hebreos. Éxodo 1, versículo 15, habla de las parteras de las hebreas. Éxodo 2, versículo 6, identifica al bebé Moisés como de los niños de los hebreos. Durante 400 años en Egipto mantuvieron esta identidad. Eran hebreos esclavizados, hebreos oprimidos haciendo ladrillos, hebreos clamando por liberación. Cuando Moisés fue llamado para liberarlos, Dios usó el término. Éxodo 3, versículo 18 dice: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Éxodo 5, versículo 3 repite: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Entonces vino el éxodo. Salieron de Egipto en 1446 a.C. Atravesaron el Mar Rojo. Llegaron al monte Sinaí 3 meses después. Y allí algo transformador sucedió.
Dios estableció un pacto con ellos. Éxodo 19, versículos 5 y 6 declara: Si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí comienza la segunda identidad. Ellos pasaron a ser llamados israelitas. Pero espera, ¿de dónde vino ese nombre? ¿Por qué israelitas? Necesitamos volver un poco en la historia para entender. En Génesis 32, Jacob estaba volviendo a casa. Había pasado 20 años con su tío Labán. Ahora iba a encontrarse con su hermano Esaú. Tenía miedo, porque había engañado a Esaú en el pasado. En la noche antes del encuentro, algo extraordinario sucedió. Génesis 32, versículo 24 registra: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No era una lucha común, era una lucha espiritual. El hombre no podía vencer a Jacob. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. El muslo de Jacob fue dislocado, pero aún así él no lo soltó. Versículo 26. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Entonces vino la transformación. Versículo 28. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este es el momento clave. Jacob recibió un nuevo nombre: Israel. ¿Qué significa Israel? La palabra viene de dos raíces hebreas: Sara, que significa luchar o perseverar, y El, que es el nombre de Dios. Entonces, Israel significa el que lucha con Dios, o el que persevera con Dios. Algunos traducen como príncipe de Dios, o Dios lucha. El cambio de nombre fue profundo. Jacob significa engañador o suplantador. Reflejaba su pasado de trampas. Israel representaba una nueva identidad, nuevo carácter, nuevo propósito. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada hijo se convirtió en padre de una tribu. Y estas 12 tribus eran colectivamente llamadas hijos de Israel, o simplemente israelitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hebreos e israelitas? Vamos a simplificar. Hebreo era un término étnico más amplio. Significaba descendiente de Abraham a través de Heber. Enfatizaba ser extranjero, peregrino, nómada. Era una designación cultural y social. Israelita era un término nacional más específico. Significaba descendiente directo de Jacob Israel. Enfatizaba pertenecer a la nación del pacto con Dios. Era una designación religiosa y legal. Todo israelita era hebreo, pero no todo hebreo era israelita. Por ejemplo, los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Eran hebreos por descendencia abrahámica, pero no eran israelitas porque no descendían de Jacob Israel. ¿Entiendes la diferencia? Después del Éxodo y del Sinaí, el término predominante cambió. Pasaron a ser llamados principalmente israelitas. Números 1, versículo 2 ordena: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Durante los 40 años en el desierto, eran israelitas. Josué los condujo a Canaán como israelitas. Josué 3, versículo 17 dice: Todo Israel pasó en seco. En el período de los jueces, continuaron siendo israelitas. Jueces 2, versículo 11 registra: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En los reinados de Saúl, David y Salomón, las 12 tribus estaban unidas. Formaban una nación llamada Israel. Segunda Samuel 5, versículo 5 dice sobre David: En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Pero en 931 a.C., algo terrible sucedió. El reino se dividió. Salomón había muerto. Su hijo Roboam era arrogante. El pueblo pidió alivio de los impuestos pesados. Roboam se negó. Primero Reyes 12, versículo 14, registra la respuesta.
Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. 10 tribus del norte se rebelaron. Siguieron a un líder llamado Jeroboam. Formaron el reino del norte. Mantuvieron el nombre Israel, capital en Samaria. Solo 2 tribus se quedaron con Roboam, Judá y Benjamín. Formaron el reino del sur, llamado Judá, capital en Jerusalén. Esta división duró más de 200 años. El reino del norte, Israel, abandonó completamente a Dios. Jeroboam creó ídolos de oro. Prina Reyes 12, versículo 28 registra. Hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ningún rey del norte siguió a Dios fielmente. Todos practicaron idolatría. En 722 a.C. vino el juicio. Asiria conquistó el reino del norte. Segunda Reyes 17, versículo 6 registra. El rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria. Las 10 tribus fueron deportadas, esparcidas por el imperio asirio. Perdieron su identidad. Nunca más volvieron. Quedaron conocidas como las tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, el reino del sur continuó. Judá tuvo algunos reyes buenos. Ezequías, Josías hicieron reformas, pero también tuvo reyes terribles. Manasés practicó extrema idolatría. La tendencia general era de declive. Dios envió profetas. Isaías, Jeremías, Miqueas advirtieron. Pero Judá no se arrepintió completamente. El juicio también vino. En 605 a.C., Babilonia comenzó las deportaciones. Daniel fue llevado cautivo. En 597 a.C., más deportaciones. Ezequiel fue llevado. En 586 a.C., la destrucción total. Jerusalén fue arrasada. El templo fue quemado. Tomó Reyes 25, versículo 9 describe. Nabuzaradán quemó la casa de Jehová y la casa del rey. La mayoría fue deportada a Babilonia. Y aquí surge el tercer término, judíos. La palabra judío viene de Judá. Judá era el 4º hijo de Jacob. Génesis 29, versículo 35 registra. Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. El nombre Judá significa alabanza. Inicialmente, judío significaba solo alguien de la tribu de Judá. Pero después del exilio, el significado cambió. ¿Por qué? Porque las 10 tribus del norte se habían perdido. Ya no existían más como grupo identificable. Solo Judá, Benjamín y algunos levitas permanecieron. Ellos representaban todo el remanente de Israel. Entonces judío pasó a significar cualquier israelita sobreviviente. Cualquiera que mantenía la fe en Dios. Cualquiera que seguía la ley mosaica. El libro de Esther usa mucho el término judío. Esther 2, versículo 5 presenta. Había en Susa residencia real un varón judío. Esther 3, versículo 6, habla del decreto contra los judíos. Durante el exilio en Babilonia, algo importante sucedió. Sin templo, sin tierra, sin sacrificios. ¿Cómo mantener la identidad? Ellos desarrollaron nuevas prácticas. Crearon sinagogas para estudiar la ley. Enfatizaron la circuncisión. Guardaron rigurosamente el sábado. Mantuvieron leyes alimentarias. Preservaron las escrituras cuidadosamente. Estas prácticas definieron el judaísmo. No era solo etnia. Era religión completa. Era estilo de vida. Era cultura preservada a través de generaciones. En 539 a.C., Persia conquistó Babilonia. El rey Ciro permitió que volvieran. Esdras 1, versículo 3, registra el decreto. Quien haya entre vosotros de su pueblo, suba a Jerusalén. Cerca de 50.000 volvieron en 538 a.C. Reconstruyeron el templo, terminado en 516 a.C. Esdras 6, versículo 15 confirma. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Esdras trajo reformas en 458 a.C. Nehemías reconstruyó los muros en 445 a.C. Durante todo ese período, eran llamados judíos. Nehemías 4, versículo 2, registra burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos?
La comunidad judía estaba restablecida, pero nunca recuperó independencia total. Fueron dominados por persas, luego griegos, luego romanos. Bajo dominio romano, el término judío estaba completamente establecido. Designaba etnia, religión y cultura. Los evangelios usan constantemente. Juan 4, versículo 9 dice: los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús era judío. Nació en Belén de Judá. Fue circuncidado al 8º día. Creció guardando la ley. Los apóstoles eran judíos. Pedro, Jacobo, Juan, todos judíos. Pablo se identificaba como judío. Hechos 21, versículo 39. Yo soy judío, de Tarso. Filipenses 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo usaba los tres términos. 2 Corintios 11, versículo 22, él dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Él entendía las diferencias y usaba cada término en el contexto apropiado. Entonces vamos a recapitular de forma bien simple. Hebreos, término usado desde Abraham hasta aproximadamente el Éxodo. Significaba descendiente de Heber o el que atravesó. Enfatizaba ser extranjero y nómada. Era designación étnica y cultural amplia. Israelitas, término usado desde el Éxodo hasta el exilio. Significaba descendiente de Jacob Israel. Enfatizaba pertenecer a la nación del pacto. Era designación nacional y religiosa. Incluía todas las 12 tribus unidas bajo la ley. Judíos, término usado desde el exilio hasta hoy. Significaba remanente fiel de Israel. Enfatizaba práctica del judaísmo. Era designación religiosa, cultural y étnica. Representaba a los que preservaron las escrituras y tradiciones. Pero atención, hay superposición. En el Nuevo Testamento, los tres términos aparecen. Dependiendo del autor y contexto, un término es preferido. Pero todos se refieren al mismo pueblo escogido por Dios. La progresión tiene sentido cuando entiendes la historia. Comenzaron como hebreos, familia nómada de Abraham. Se convirtieron en israelitas, nación formada en el Sinaí. Fueron reducidos a judíos, remanente después del exilio. Cada fase tenía un propósito específico en el plan de Dios. Los hebreos establecieron el linaje de la promesa. Los israelitas recibieron la ley y las profecías. Los judíos preservaron las escrituras y esperaron al Mesías, y a través de ellos, Jesús vino al mundo. Mateo 1, versículo 1 presenta: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él era hebreo por descendencia, era israelita por herencia, era judío por nacimiento, pero trascendió todas esas identidades. Vino como Salvador de todos. Juan 4, versículo 22. Jesús dijo: la salvación viene de los judíos, pero no quedó limitada a los judíos. Gálatas 3, versículo 28 declara: no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La barrera fue quebrada. Efesios 2, versículo 14 explica: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Judíos y gentiles ahora son uno en Cristo. Pero esto no borra la historia, no anula las diferencias, solo las trasciende. Romanos 11 usa la metáfora del olivo. Israel es el olivo natural. Gentiles son ramas injertadas. Versículo 18 advierte: no te jactes contra las ramas. Dios no abandonó a Israel. Hay promesas futuras aún por cumplir. Pero hoy, en Cristo, no hay distinción. Romanos 10, versículo 12. No hay diferencia entre judío y griego. Entender estas diferencias enriquece tu lectura bíblica. Cuando lees Hebreos, piensas en Abraham y peregrinos. Cuando encuentras israelitas, recuerdas la nación del pacto. Cuando ves judíos, reconoces a los preservadores de la fe. Cada término lleva matices específicos. Cada nombre cuenta parte de la historia. Y juntos, revelan el plan completo de Dios. Si este video aclaró las diferencias entre hebreos, israelitas y judíos, deja tu like ahora.
Comparte con tus amigos y familiares que estudian la Biblia. Suscríbete al canal para más contenido que simplifica la Biblia de forma clara. Y en los comentarios dime, ¿cuál de estas diferencias no conocías? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este video? Vamos a conversar en los comentarios. Hebreos, israelitas y judíos. 3 nombres para el mismo pueblo en 3 momentos diferentes. Los hebreos nos enseñaron sobre fe peregrina. Abraham dejó todo por una promesa. Vivió en tiendas esperando una ciudad celestial. Esta es la esencia de la fe. Confiar en Dios aún sin ver. Los israelitas nos mostraron la importancia del pacto. En el Sinaí, Dios hizo pacto con ellos. Les dio la ley. Los llamó para ser luz para las naciones. Aún fallando repetidamente, Dios permaneció fiel. Los judíos nos demostraron resiliencia en la fe. Perdieron tierra, templo, independencia, pero preservaron las escrituras. Mantuvieron prácticas distintivas. Esperaron al Mesías prometido. Y a través de todas esas fases, Dios estaba preparando el camino. Un camino que comenzó con Abraham atravesando un río. Continuó con Moisés liderando una nación. Prosiguió con profetas proclamando promesas, y culminó en Jesucristo naciendo en Belén. El hebreo que era también israelita, el israelita que era también judío, el judío que era también el Salvador del mundo. Hoy, cuando abres tu Biblia, vas a ver esos términos con nuevos ojos. Vas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Vas a entender contextos que antes confundían, porque ahora sabes. Hebreos, israelitas y judíos no son sinónimos. Son capítulos diferentes de la misma historia divina.